Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. Esta noche platicaremos de tres temas: la Ley Bonilla y la resolución de la Suprema Corte de Justicia, el plan de regreso a la nueva normalidad y el decreto presidencial para militarizar al país hasta el 2024. Compañeros, buenas noches, los saluda a la distancia Héctor López Ceballos, columnista del Novedades. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, un saludo, un gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Igualmente, Rodrigo Vázquez Parada, maestro, activista y periodista. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches prácticamente. Y a Fausto Sánchez López, licenciado en literatura y maestro en bibliotecología e información. Fausto, bienvenido. Buenas noches, Tony, gracias por invitarme. Y bueno, vamos a comenzar, si les parece, con este hecho de la Ley Bonilla. La Suprema Corte de Justicia echa bajo la pretensión del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de extender su mandato de 2 a 5 años. Héctor, comenzaría contigo. ¿Hizo bien la Suprema Corte o se dejó presionar por la derecha? No, para nada. Es una cuestión que de hecho ya se esperaba, ¿no? La Corte, se presentaron una serie de acciones de inconstitucionalidad que son unos medios de control constitucional, o sea, cuando se contraponen unas leyes que se consideran contrarias a la Constitución con el texto normativo de la norma suprema, y si efectivamente la ley jerárquicamente inferior si va en contra del texto constitucional y si se alcanza una mayoría suficiente como la que se alcanzó en este caso, se declara inconstitucional y se invalida la norma, por decirlo de alguna manera. En este caso ya se esperaba que la Suprema Corte decidiera en ese sentido. Como lo dijo el ministro presidente, es un fraude a la Constitución. Se quisieron vulnerar las instituciones y los principios de democracia, de voto popular, ¿no? El principio de no reelección y de un mandato determinado. Entonces, estuvo correcto la decisión desde mi perspectiva. Qué bueno es ahora sí que una luz entre toda esta oscuridad de inconstitucionalidad que se da a lo largo y ancho del país. Ya hemos mencionado en otras ocasiones que justo en este momento del coronavirus, no es algo exclusivo de la pandemia, pero ahora se está remarcando, hay una especie de crisis de inconstitucionalidad donde cada gobernador, cada presidente municipal, diferentes autoridades están dictando normas según su parecer, aunque contravengan el texto constitucional. Y esta resolución de la Suprema Corte viene a significar pues una esperanza de que sí va a haber una división de poderes y que sí se tiene que respetar la Constitución, que para algo está la Carta Magna, que para algo hay unos límites a las facultades de las autoridades y que de esa manera se tiene que conducir. Ahorita en Baja California se demostró que con dolo se quiso hacer un fraude a la Constitución, pero regresaron las cosas a su estado original. Van a haber elecciones en Baja California en el 2021 y con esto se cierra el capítulo de Baja California que quiso pasar por encima de la Constitución. Al menos no el pueblo de Baja California, sino su Congreso y su gobernador. Claro. Rodrigo, pues bueno, se le puso un alto a un acto antidemocrático. Con este hecho, ¿tú ves una real separación de poderes entre la Suprema Corte, pues ya independiente del Ejecutivo y de los partidos políticos, algo diferente a lo que venía siendo antes? ¿O cómo lo ves, Rodrigo? ¿Qué tal? Mira, pues realmente nosotros tenemos que tomar en cuenta que es un capítulo importante dentro de la vida de la Suprema Corte de Justicia. Es un capítulo en el cual podemos nosotros saber muy claramente que todo acto que se cometió porque fueron autorizados por diferentes entes, desde los diputados locales, panistas y de todas las fracciones que están representadas en ese Congreso, y que Acción Nacional lo único que hizo es destituir a una persona, a una diputada prácticamente de esa bancada en Baja California, que después la misma Jacob Polewski dice, pues no es para ahorrar dinero, ¿no? Para que de una vez se haga, cuando realmente ese tipo de expresiones no ayudan a poder tener realmente una seriedad dentro de un tema que no era en ese momento adecuado.
Miren, yo lo que sí creo es que los gobiernos estatales deben de tener una periodicidad estandarizada para todos los estados que tiene México. En caso de Baja California, no entiendo por qué son dos años únicamente cuando deberían ser 6, al igual que es aquí en Yucatán, pero sí se entiende que cuando llegas al poder y quieres modificar algo, pues sí se entiende como autoritario, pese a que fue autorizado por el Congreso. Ahora bien, en la actuación del presidente, el presidente siempre se tuvo una distancia dentro del tema, incluso cuando fue a visitar el propio estado, no habló del tema. La que sí habló fue Olga Sánchez Portero, quien es la secretaria de Gobernación. Ella sí expuso una opinión sobre este tema. Dijo claramente que pues si se podía, pues adelante, ¿no? No había ningún acto de inconstitucional. Luego se retractó de esa posición. Entonces yo sí creo que hoy vimos cómo este gobernador de Morena sin duda se equivocó. Ojalá que Morena tome una decisión, pero si Jacob Polensky ya dijo que no había ningún problema, que era para ahorrar, pues imagínense qué se espera. Pero bueno, yo lo que sí creo es que por fin la Suprema Corte de Justicia en esta nueva etapa, recordemos que tiene la salida de por primera vez un histórico, un ministro renuncia por ser presionado prácticamente por toda una corrupción que se imagina se tiene detrás. Por lo menos la Suprema Corte hoy sí demostró una fuerte manotazo sobre la mesa para decir, este es el orden y es, como dice Héctor, esta es la Constitución y esto se tiene que respetar. Eso tan siquiera nos da, hay que analizar cómo vienen los otros casos. Digo, interesante que se dé en medio de la cuarentena, pero qué bueno porque quiere decir que están trabajando. Interesante el tema también histórico. Esa sesión se realizó al igual que este programa, vía alterna. Eso es algo histórico también. Qué bueno. Hay que reconocerlo, efectivamente. Fausto, independientemente de la resolución de la Suprema Corte, ¿te gusta el gobierno de Bonilla? ¿Es un hombre de izquierda? O ¿quién es Jaime Bonilla, Fausto? Bueno, Tony, mira, Jaime Bonilla es un empresario de formación ingeniero, que básicamente ha sido diputado, senador, y que tiene doble nacionalidad, mexicano-americana, inclusive ha contendido para algún cargo de elección en Estados Unidos. Y pues realmente se ha enfocado a una política pues de voto social, de corte social, digamos. Y me gustaría hacer una aclaración en este punto, porque todos le decimos ley Bonilla a esto, pero la ley no es Bonilla. La ley se le llama ley Bonilla porque beneficiaba a Bonilla, pero la ley la propuso Kiko Vega en su administración anterior, y la aprueba la Cámara de Diputados de mayoría panista en el Congreso del Estado de Baja California. Mucho se ha dicho de que si era un arreglo entre Bonilla y Kiko o no, pero la realidad es que la hizo Kiko Vega, junto con su Cámara de su Congreso del Estado en Saliente. Y de alguna manera se habla de que se trataba de hacer un acuerdo para que no se investigara a Kiko, ¿no? La realidad es que, bueno, esa versión ha agarrado más fuerza ahora que a partir de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia se catea la casa de Kiko Vega, exgobernador, y se encuentra, por presunto desvío, y se encuentran 150 millones de dólares en su casa. ¿Tú ves una venganza política ahí, Fausto? Muy probablemente sí, muy probablemente hay una persecución, digamos, de corte político, pero definitivamente esto nos habla de las situaciones en las que se encuentra realmente el gobierno saliente, ¿no? Obviamente, ¿yo qué pensaría de Bonilla? Bueno, yo creo que Bonilla, como dice Rodrigo, se ha equivocado en algunas decisiones, como bien menciona él, el considerar de pronto que la democracia se puede comprar, ¿no? No podría decir, porque pruebas de que Bonilla haya puesto dinero en manos de Kiko no tenemos, pero sí al menos pareciera que Kiko quería beneficiarse de que no lo investigaran por este desvío de recursos, ¿no? Okay.
compañeros, vamos a cambiar de tema si les parece, porque bueno, el tiempo es corto. Y bueno, en la mañanera de ayer el presidente anunció el plan de regreso a la nueva normalidad. Rodrigo, comenzaría contigo en este momento, porque, bueno, ¿qué significa esto de la nueva normalidad? ¿Qué cambiará o qué podemos esperar diferente? Claro, la nueva normalidad, dice el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explica que la nueva normalidad la definió así debido a que el pueblo mexicano y en sí el mundo estará adoptando ciertas costumbres de limpieza, de una sana distancia, de prácticamente medidas sanitarias que puedan ayudar a prevenir cualquier otra enfermedad, pero principalmente la del coronavirus, la del COVID-19, porque el COVID-19 seguirá en México, seguirá en los países, seguirá estando provocando contagios en diferentes personas, independientemente que se tengan aislamiento o no. El detalle está saber qué tanto puede afectar a una persona. Este semáforo que crearon ahora desde el gobierno federal es como los semáforos que tenemos aquí en Yucatán para cuando viene un huracán. Prácticamente tenemos alerta naranja, alerta amarilla y alerta roja cuando ya se tiene un impacto mayor. Lo mismo ocurre con este semáforo de reactivación de actividades en forma en contraparte prácticamente, ¿no? Ahorita estamos en semáforo rojo, el estado de Yucatán, y cuando los casos y cuando el número de personas hospitalizadas vaya disminuyendo, entonces estaremos pasando a las demás etapas. Interesante será ver, y es lo que se estaba analizando en estas últimas 24 horas después del pronunciamiento, que las industrias, por decir como aeroespaciales, ahora sí que la automotriz y también la de construcción, estarán reanudándose en el caso de Yucatán de forma, pues dice el gobierno, bajo el consenso que tiene este consejo que está ahora sí que detrás del gobierno recomendándole ciertas acciones. Creo yo que sí es importante aclarar quiénes van a estar trabajando y bajo qué formas van a estar. Interesante las imágenes que hay en China sobre cómo, y en Hong Kong incluso, cómo los gimnasios se están abriendo con divisiones de plásticos, ¿no? Prácticamente entre cada máquina. Un protocolo, esa es la nueva normalidad a la que se refieren, porque sin duda, no sé quién de ustedes sería tan confiado de al día siguiente de que se reactiven las actividades, salir y saludar a todos. A lo mejor va a tener sus consideraciones y es a lo mejor ahí donde se aplica la nueva normalidad. Creo yo que sí es importante explicar que en Yucatán pues va a ser un proceso diferente. Justamente ahora con el mapa que muestra Fausto, ahí se ve claramente que Yucatán todavía va un poco más largo esta pandemia, que posiblemente sea después del 15 de junio. Claro, es un crecimiento económico gradualmente, ¿no? Por decir. Héctor, hace 2 programas hablábamos de domar la pandemia. En el programa anterior, que se aplanó la curva de contagios. ¿En este podemos celebrar algo? Decir, por ejemplo, que lo peor ya quedó atrás, ¿o no? Pues probablemente en el centro del país o en los estados donde el COVID-19 atacó primero, ya se está viendo una disminución de casos, como lo señala el doctor Gatell. Sin embargo, hay que recordar, como también lo dicen los especialistas, que esta enfermedad ha ido esparciéndose, distribuyéndose y evolucionando de manera diferente en los estados de la República. En el caso de Yucatán, por ejemplo, apenas seguimos en el ascenso de esta curva. Falta todavía un tramo bastante considerable para decir que ya estamos en lo máximo de la enfermedad y posteriormente iniciar el descenso. Yo creo que, siempre hay que celebrar que algunos estados de nuestra nación ya estén saliendo de lo peor, que vayan a empezar con una disminución, porque también, como dicen las autoridades federales, el equipo, por ejemplo, que se vaya desocupando de los estados que vayan saliendo de la crisis, va a ser trasladado, incluso personal de salud, va a ser trasladado a otros estados donde se necesiten para poder hacer mejor frente al problema. Pero algo así como que en la generalidad del país, en los 32 estados que conforman la República Mexicana, ya se esté tomando la pandemia, ya se esté acabando con el coronavirus y que vayamos a salir airosos, no considero prudente decirlo de esa forma, porque la gente se puede empezar a confiar, la gente puede bajar la guardia y entonces puede haber un repunte y tener los resultados que han tenido en otros países, ¿no? Yo creo que enhorabuena por los estados que ya van saliendo de esta contingencia, pero en los que no,
seguir con las medidas. Hay algo que rápidamente me gustaría recalcar. Ayer en la conferencia de prensa que da todos los días Hugo López-Gatell con su equipo, fue muy puntual y recomiendo que todos vean a partir del minuto 22 aproximadamente, cómo dijo que no deben los estados de adoptar estas medidas que involucren a la fuerza pública para hacer cumplir con las medidas de distanciamiento social. No es conveniente para la sociedad mexicana que las fuerzas del orden estén, por ejemplo, instalando retenes, estén viendo que 2 personas o más no puedan ir en un vehículo, que no se pueda salir a la calle, porque por la misma situación, tanto de violencia como también socioeconómica que se vive en el país, no es adecuado, y está señalado por muchos expertos, no solo del área de la salud, sino también, por ejemplo, de las ciencias sociales, que no se debe de involucrar a la fuerza pública en este tipo de mecanismos o de políticas de distanciamiento social. Entonces, se debe de seguir con esta dinámica, pero siempre concientizando a la gente, no forzándola, no usando el aparato del Estado para obligar a las personas a cumplir ciertas medidas. Fausto, rápidamente, por favor, para terminar este tema, se espera caer entre 5 y 7 puntos porcentuales en la economía. ¿Qué tanto tiempo vislumbran regresar a por lo menos el crecimiento económico que teníamos antes de entrar a esta pandemia? Hay que recordar que ya veníamos a la baja y era algo que ya se le estaba empezando a señalar, a responsabilizar al presidente, que ahora casualmente dice que no se trata de crecer por crecer, que si no es crecer con bienestar. ¿Qué decir, Fausto? Tony, mira, yo creo definitivamente que hay 2 cosas que considerar acá. Se habla de una de crecimiento de 5 puntos, entre 4 y 5 puntos. La realidad es que hoy países mucho más desarrollados, más grandes, con economías más fuertes que la de México, han caído en esa situación. O sea, que hoy están sus expectativas para el resto del año es un decrecimiento de 6, de 7, hasta inclusive 8%. Y realmente, pues, entre un 4 y un 5% para nuestro país es positivo, aunque no parezca. No es lo que, obviamente, quisiéramos, pero bueno, es una situación extraordinaria a nivel mundial. Y sí me gustaría señalar que la realidad es que, por un lado, tenemos a los gobernadores diciendo que, efectivamente, la crisis económica, la falta de poder regresar a la normalidad nos ha causado una especie de recesión, etcétera. Y al mismo tiempo, justamente cuando ayer se anuncian estas medidas de la nueva normalidad, vemos la oposición de los gobernadores a regresar en esos municipios, que ya se va a permitir, a dar la luz verde para regresar a esa normalidad, ¿no? Entonces, yo siento que hay un discurso contradictorio, donde en algunos, los gobernadores por un lado están pidiendo que se reactive la economía, y al mismo tiempo están poniendo trabas para que esto empiece a ocurrir. Yo creo que hay una cuestión de presión política para que se genere una activación económica por parte de la federación. En pocas palabras, se les dé dinero a los gobernadores para reactivar sus estados. Creo que eso es lo que se está haciendo este juego. Y nada más me gustaría señalar cosas que han ocurrido, ¿no? Como en el caso de Yucatán, donde, por ejemplo, en la pandemia le permitió a nuestro gobernador solicitar 1.500 millones de pesos, que se suman a lo que ya había pedido anteriormente para seguridad y que suman un total hasta este momento de 4.150 millones de pesos, que ya es histórico, porque si sumamos desde Patricio, Ivonne y Rolando Zapata, ellos, entre los 3 juntos, en sus 18 años pidieron aproximadamente 4.000 millones de pesos de préstamo. Y este gobernador en 2 años ya pidió lo mismo y ahorita está pidiendo 1.700 millones de pesos más en base a esta necesidad de reactivación económica, ¿no? Entonces creo que sí hay que analizar con cuidado los argumentos de los gobernadores frente a esta nueva normalidad.
las acciones anticipadas de prevención, el gobierno del estado adquirió 20 cápsulas aislantes para el traslado de pacientes con coronavirus en ambulancias, las cuales ya se están distribuyendo en el Servicio de Emergencias de la Secretaría de Salud de Yucatán y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Seguiremos sumando acciones para proteger la salud del personal médico y paramédico que presta su servicio en esta contingencia para cuidar la salud de todos los yucatecos. Unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Bueno, rápidamente para cerrar con el último tema. Por decreto presidencial, las Fuerzas Armadas vigilarán las calles de México. Ayudarán en temas de seguridad pública hasta el 2024. Héctor, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué se va a hacer diferente a lo que ya se hacía o cómo lo ves? Sí, ha habido una confusión sobre este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación diciendo que AMLO va a militarizar al país. Hay un poco de verdad en eso, pero no es algo novedoso. Si nosotros recordamos, el 26 de marzo del año pasado se sale publicado en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución política en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública. O sea, fue una serie de artículos de la Constitución que se modificaron para dar cabida en el sistema jurídico a la Guardia Nacional. Fue muy comentado, fue muy discutido, de hecho también lo discutimos en el programa en su momento, y la cuestión aquí es que no es algo novedoso. En el artículo 5º transitorio, o sea, los artículos transitorios son esos artículos de las reformas o de las leyes que hacen que funcionen las cosas jurídicamente. En el artículo 5º transitorio de esta reforma se señala que se va a permitir que las Fuerzas Armadas continúen en labores de seguridad durante 5 años a partir de que se inicie la vigencia de estas normas, o sea, el 27 de marzo, para asegurar que se vaya formando y fortaleciendo la nueva Guardia Nacional. Entonces, desde el 26 de marzo del año pasado, ya se estableció que las Fuerzas Armadas durante 5 años estuvieran en las calles. Lo único que se hizo el 11 de mayo de este año por el presidente fue formalizar jurídicamente lo que ya decía el artículo 5º transitorio. Y rápidamente hay que recordar, para que una reforma constitucional se dé, tiene que haber una mayoría real de 2/3 partes de las cámaras en el Congreso para que se apruebe esto, es casi todas las fuerzas políticas, y 17 aprobaciones de congresos locales. Entonces, la mayor parte de las fuerzas políticas, está la lista de votaciones, PAN, PRI, Morena, PRD, estuvieron a favor de que el ejército siguiera en las calles desde el 26 de marzo del año pasado, y el acuerdo lo único que hizo fue formalizar esa decisión. Rodrigo, teniendo en cuenta los antecedentes criminales de algunos elementos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la Policía Federal, ¿no es peligroso volver a esto? Claro, mira, por lo menos en lo que va de este sexenio no hemos visto una actuación, incluso se le ha criticado al ejército por qué no actúa ante la presión social, incluso ante la agresión social. Hemos visto videos que han circulado en este inicio de sexenio donde los militares son apedreados, son lanzados con palos, prácticamente sacados de las poblaciones, y ellos muy pocas veces incluso han hecho la fuerza. La única vez que utilizó la fuerza física para las ciudadanos incluso fue en la frontera con Chiapas cuando estaba este problema migratorio. Y ahí la oposición dijo, ¿por qué hace eso? Está vulnerando los derechos cuando realmente hay que mantener el orden. Siempre es muy importante entender que la Guardia Nacional incluso ahora está trabajando, ahora está en los hospitales y va a ser necesario que esté. Es interesante que el tercer presidente de forma consecutiva y de diferente partido político ha tenido esta forma de utilizar, digamos, una policía nacional desde el ejército. Por supuesto, el ejército nunca va a aceptar ser llamada policía, ellos son ejército, así que nunca iba a poder aceptar que se le llamara policía nacional. Se le pone Guardia Nacional, hay que entender que hay dos gobiernos, está la parte técnica que está con Durazo y la parte operativa que está directamente con, pues ahora sí que un mando del ejército que va, por decir directamente, mandar una operación. Cuando la Guardia Nacional se equivocó fue justamente cuando se quería capturar al hijo de Chapo Guzmán en Sinaloa. Recordemos, esa a lo mejor fue la única vez que tuvo una falla técnica, pero pues se reconoció que hubo un problema, se ubicó directamente quién fue el responsable. Eso es muy importante dentro de esta nueva etapa. Por lo menos tenemos que, repito,
que 3 presidentes de forma consecutiva de diferente partido político, que es Felipe Calderón con el PAN, Peña Nieto con el PRI y Andrés Manuel de Morena, hoy podemos ver que el país necesita esta transición para poder vivirla. Hay que ver ahora cómo se vive el próximo gobierno. Es interesante ver cómo también, y es algo muy importante que señalar, muchos municipios no cumplen la cuota de número de policías para el número de habitantes que tienen. Por eso es en que la policía estatal muchas veces no puede operar en todos los lugares, y ahora con la Guardia Nacional, pues digamos que de alguna forma se va a poder tener una cobertura, por lo menos en el estado de Yucatán, sí, pero hay otros estados donde el panorama es totalmente diferente. Fausto, tenemos que cerrar el programa. 30 segundos rápidamente. El presidente está rectificando y cambiando su estrategia de abrazos, no balazos, por militarizar al país. Digo, ya se dio cuenta que está la cosa. No creería eso, Tony. Yo realmente creo que el presidente lo que está planteando, como ya dijo Héctor, realmente lo único que está haciendo es, uno, formalizar algo que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados, con la mayoría de los partidos, inclusive de la oposición. Claro. Y que obviamente hoy se les olvida a los gobernadores panistas que sus diputados panistas votaron a favor de este acuerdo, primero que nada. Y segundo, él no está diciendo que va a usar la fuerza en los estados. Lo que está planteando es que las Fuerzas Armadas quedan al servicio de la Guardia Nacional para trabajar en conjunto y se subordinan a lo que la Guardia Nacional necesite hacer. La Guardia Nacional no únicamente ve cuestiones de seguridad, también ve cuestiones de servicio social, de apoyo. Hoy que estamos reactivando hospitales, que se están reconstruyendo hospitales que estaban abandonados, que están en obra negra, que no se acabaron, etcétera, que hoy están haciendo labor de social, digamos, de alguna manera, con respecto a la salud, etcétera. Es una también de las funciones que ocurren con el plan DN3, y pues también el ejército sirve para esto, ¿no? Hoy esto quiere decir que la Guardia Nacional se ajusta, o sea, el ejército se ajusta a la Guardia Nacional, y lo que tenemos realmente es el uso de las Fuerzas Armadas, pero no necesariamente para cuestiones de militarización. Militarización en el sentido del uso del ejército, pero no necesariamente de la fuerza contra la sociedad. Ok. Bueno, tenemos que terminar el programa. Compañeros, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos el próximo jueves en el Contrapunto Político. Pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.